Reciban un cordial saludo de parte de las internas del Centro de Salud La Flor. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de cuidado de la salud mental en las personas con discapacidad psicosocial en el contexto del COVID-19. Las integrantes somos Baltodano Carla, Flor García, Araceli Hernández, Rocío Putpaña y quien le habla, Natalie Vargas. En este contexto, las personas con discapacidad psicosocial. ¿Quiénes son? Bueno, en este caso, la discapacidad, en primer lugar, surge de la interacción entre el individuo con diferencias a nivel físico, mental, intelectual o sensorial, en un entorno con barreras actitudinales y ambientales, las cuales no permiten una participación completa. Es decir, en este caso ingresan lo que son las personas con trastornos o retardo mental que tienen limitaciones en su desenvolvimiento. La discapacidad psicosocial se refiere a las personas con discapacidad en condiciones mentales o intelectuales diagnosticadas o percibidas que surgen en un contexto de estigmación. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas personas que sufren alguna discapacidad sufren también, además de eso, de discriminación o exclusión social en su entorno. Las personas con discapacidad psicosocial. Estas personas experimentan estigmas particulares, dado que en la sociedad se promueve la noción de que estas personas necesitan estar excluidas, o porque requieren de tratamientos que priorizan únicamente los aspectos médicos. Otros conceptos que se utilizan para estos términos es discapacidad mental, o los términos más excluyentes aún es discapacitado o incapacitado. Dentro de las consideraciones en el contexto de COVID, tenemos que consultar e involucrar activamente a las personas con discapacidad, tanto a ellas como a las organizaciones representativas de ellas. Además de ello, se debe preparar y alentar a las comunidades a apoyarse mutuamente en una forma inclusiva. Otro punto que se debe tener en cuenta es de que estas personas tienen que tener el acceso a la información acerca de la situación general que está sucediendo en este contexto de COVID-19. Contar con personas de confianza, entre otros. Seguimos con las consideraciones. Necesitamos incrementar los esfuerzos, ya que nadie puede ser internado en contra de su voluntad. Siempre tiene que ser conscientemente de que si tiene la enfermedad, ya que si va a ser internado, puede contraer virus más graves o podría contraer el COVID-19. También hay que tener en cuenta las medidas sanitarias para evitar la infección del COVID-19. Como también en las noticias nos han mencionado sobre cómo lavarnos las manos, cómo desinfectar las cosas, entre otras cosas. Hay que ver los servicios de emergencia, las unidades de hospitalización, los hospitales psiquiátricos, que tengan una buena protocolo de limpieza para poder desinfectarnos entre pacientes. Intensificar las intervenciones psicosociales para evitar el escalamiento de conflictos, las recaídas. Hay pacientes que pueden sufrir de ansiedad, hay pacientes que pueden sufrir de depresión y tiene que ser en función de cada persona particularmente. Las personas con discapacidad psicosocial no deben ser derivadas de los hospitales, de las generales o instituciones psiquiátricas o de salud mental para recibir el tratamiento para COVID-19. Las medidas coercitivas psiquiátricas no deben usarse como parte de la respuesta de esta enfermedad. Los estándares y mecanismos de derechos humanos deben seguir en efecto y no reducirse como parte de las medidas de emergencia. Por eso es muy importante que las personas que experimenten angustia o estados de conciencia inusuales durante el brote del COVID-19, es muy importante recibir apoyo psicosocial mediante llamadas, un mensaje, o también recibir apoyo por parte de los familiares, amigos, ¿no? También es muy importante priorizar la continuidad del tratamiento farmacológico y psicoterapéutico de los centros de salud mental comunitario. También se debe garantizar la continuidad de los cuidados en su territorio, en la modalidad virtual. El acceso a los psicofármacos a través de las prescripciones oportunas y las facilidades de acceso a las farmacias. En caso de que
tengan las recaídas o emergencias de cualquier índole, se atiendan a las personas con discapacidad sin ningún tipo de discriminación, asegurándose de las medidas de bioseguridad. También es muy importante coordinar con personas claves para brindar apoyo práctico, como apoyo en la obtención de alimentos y suministros. Coordinar la obtención de beneficios económicos adicionales para apoyar a las personas con discapacidad, particularmente aquellas que viven en la pobreza o están desempleados, trabajan por cuenta propia, identificar a personas en situaciones de calle. Asimismo, realizar acciones para identificar y rescatar a personas con discapacidades privadas a la libertad o maltratos en el hogar o dentro de las comunidades, brindar apoyos adecuados de una forma que respeten sus derechos humanos. Bien, les voy a recomendar algunos tips para cuidar nuestra salud mental. Por ejemplo, hacer ejercicios dentro de la casa, ya que no podemos salir. Es muy importante también comer sano, consumir bastante verduras, frutas, vegetales. Si necesitas ayuda, puedes comunicarte con una persona profesional en la salud mental para que te pueda orientar y puedas minimizar tus síntomas que estás padeciendo. Otro tip, pues, también desarrollar hábitos de lectura, ya que esa pandemia muchos síntomas nos está presentando, como el estrés, la ansiedad, ¿no? Si no puedes dormir tus 8 horas, realiza nuevos hábitos. Otras recomendaciones también que puedes tener es disfrutar, ¿no? En esos momentos que estás junto con tu familia, conversa con ellos, dialoga con las personas que más quieres. Es muy bueno tener una comunicación asertiva junto a tu familia, y también si tienes algo que te puede estar pasando en estos casos de ahora, como la depresión, como el estrés, que quizás te puede aislar en tu cuarto, es recomendable que tú hables con un familiar cercano. Siguiente. Bien, como estamos viendo, las estadísticas de la depresión es una prevalencia mayor. Y hoy en día, con esa pandemia, se ha elevado más porque está presentando como el trastorno de la depresión en muchos jóvenes, en niños, en adultos. La depresión o la ansiedad o el estrés hoy en día es una prevalencia muy elevada bajo el contexto del COVID-19, ¿no? Ya que no podemos salir, ya que no podemos socializarnos con nuestros amigos, estamos aislados, es la consecuencia que nos produce una depresión o cualquier otro trastorno que podemos desarrollar durante esta pandemia. Es muy importante que tú, si presentas algún de estos síntomas, algún de estos trastornos mentales que afectan a tu salud mental, debes acudir a un centro psicológico o llamar hoy en día en que están las llamadas o las personas más cercanas que te pueden ayudar, así poder minimizar ese problema de salud mental, ¿no? Ante todo, queremos agradecerles haber escuchado nuestra charla psicoeducativa. Espero que les sirva y puedan practicar algunos tips que hemos recomendado. Muchas gracias. Se despide las internas de la carrera de psicología.